Bueno, pues vamos con la tercera de las transformaciones. El envejecimiento poblacional será uno de los factores clave que, junto con la revolución tecnológica y el cambio climático, redefinirán nuestras sociedades en las próximas décadas. Para analizar esta última transición, la transición demográfica, tenemos con nosotros a Josep Mestres Domenech, economista en la Unidad de Economía Española de la Caixa Research, también en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales de la OCDE, en las divisiones de Migración Internacional de Empleo. Es ayudante de investigación en el Centro para la Investigación y Análisis de la Migración en el University College London y coordinador del Monitor de Desigualdad de CaixaBank Research. Ekonomiaren esparruan, lan ekonomian, inmigrazioaren ekonomian eta oro har, comprenden la economía laboral, la economía de la inmigración y las políticas públicas en general. Su impacto económico y de cómo paliarlo nos va a hablar en los próximos 20 minutos Josep Mestres. Bueno, antes de todo, quería agradecer al Departamento de Trabajo y Empleo la invitación a participar en este cuarto congreso. Es para mí un placer y un honor estar aquí, y también quería agradecer a Sara de la Rica, que es la organizadora de esta ponencia de retos post-pandemia, de haber pensado en mí para presentar este reto que es la transición demográfica. Como os han dicho, yo soy economista en el CaixaBank Research, que es el centro de estudios de CaixaBank, y aquí analizamos, sobre todo, yo me especializo en analizar cuestiones de la economía laboral, la economía de la inmigración y las políticas públicas en general. Una parte muy importante de los análisis que hacemos ahora son sobre desigualdad. Estamos empezando a utilizar Big Data, que es, como decía Isabel, ¿no?, que estamos aquí todos los economistas reconvirtiéndonos en el Big Data. Estamos en un momento de muchos cambios y hemos visto que la transición digital va a cambiar cómo funcionan nuestras economías. Estamos viendo el reto verde de la transición ecológica, que también va a ser muy importante. La tercera megatendencia, que es un reto estructural y que ya está aquí y que va a continuar aquí en las próximas décadas, es el envejecimiento poblacional. Gran parte de la presentación va a parecer que son malas noticias. Entonces, yo quería introducir mi presentación con una imagen que resume más que nada lo que es esta transición demográfica. Y esa transición demográfica es que vamos a vivir más años y vamos a vivir mejor. O sea que estamos ante una situación que es positiva. Las generaciones actuales y futuras van a vivir mejor que cualquier generación pasada. Entonces, esto es una buena noticia. Entonces, para que esto se pueda pasar de la mejor manera posible, tenemos que analizar qué consecuencias va a tener y cómo lo podemos gestionar. Pero en realidad, aquí a lo largo de la presentación, ustedes tengan en mente esta pareja jubilada, feliz, que está en la motocicleta, con una salud mucho mejor que la de sus padres o la de sus abuelos, ¿no? Porque si no, pensamos que aquí todo son malas noticias. Y no, estamos primero pensando que la transición demográfica es sobre todo una buena noticia, porque son avances sociales, avances en la salud, avances de cómo nos organizamos en sociedad que han permitido que vivamos más. Y aquí es la primera noticia de esta transición demográfica, es este aumento de la esperanza de vida. Pero a veces es muy abstracto este aumento de esperanza de vida. Bueno, en 30 años va a aumentar la esperanza de vida en 3 años. Si lo reducimos a cada día, una persona que nazca hoy tiene una esperanza de vida 3 horas mayor que la que nació ayer. O sea que el aumento de la esperanza de vida es tan grande que lo podemos cuantificar incluso en horas, ¿no? O al cabo de cada año aumenta en España la esperanza de vida en 6 semanas. Si lo piensas de esta manera, después van a venir los problemas y cómo los afrontamos. Entonces, si lo miramos así, a lo mejor no es tan difícil pensar, oye, es que tenemos que trabajar más. Yo digo, bueno, no es que tengamos que trabajar más, es que de las 3 horas que vamos a vivir más, a lo mejor vamos a tener que dedicar 30 minutos o 1 hora más a trabajar, pero vamos a tener otras para dedicar al leisure, ¿no?, que llamamos aquí los economistas. O sea,
Muchos de estos problemas los tendremos que pensar en positivo y pensar, como aumenta la esperanza de vida, tanto vamos a poder dedicar este aumento de esperanza de vida a irnos de vacaciones y también a trabajar un poco más. Otra parte importante de la transición demográfica y que afecta mucho el hecho de que no solo vivamos más, sino que cada vez hay menos nacimientos. Y esto también es una tendencia que ya llevamos muchas décadas en España. O sea, ya en los años 80 el número de hijos por mujer en edad fértil bajó de la tasa de reproducción natural de 2,1. O sea, ya en los años 90 estábamos muy cercanos a un hijo. Esto no ha cambiado tanto en tantas décadas. Lo que pasa es que el hecho de que esta tasa sea tan baja durante tanto tiempo hace que la pirámide poblacional de las nuevas generaciones se vaya reduciendo cada vez más, ¿no? Y aquí tenemos un problema, que es que hay una baja natalidad y que se podrá solucionar, pero hasta que esta solución no se llegue al mercado de trabajo van a pasar muchos años. El tercer punto, cuando hablamos de demografía y de transición demográfica, es hablar de inmigración. Sí, vivimos más, hay menos nacimientos, pero bueno, tenemos los flujos migratorios que en gran parte, en una parte, pueden solucionar esta reducción en la proporción de gente en edad de trabajar. Esto es verdad, y en España, a partir de los años 2000, los flujos inmigratorios aumentaron mucho. Aquí en este gráfico yo utilizo un PowerPoint con muchos gráficos, al revés que el ponente de esta mañana, pero me perdonarán. Así tenemos más datos aquí para comparar las ideas que les estoy diciendo, y es que estos flujos migratorios sí que contribuyen a aumentar el tamaño de la población en edad laboral. Lo que pasa es que estos flujos solo compensan en el corto plazo, porque estos inmigrantes también van a envejecer. Entonces, esto es una solución que podemos tener, pero es parte de los ingredientes que vamos a tener y que son necesarios, es la inmigración. Y aquí yo les enseño las proyecciones, según la Comisión Europea, de flujos migratorios en 2030 por países como proporción de la población. Como ven, en España va a seguir viniendo inmigrantes, están proyectados en el 0,4% de la población anualmente. Es una buena cifra, es mayor que la zona euro, pero esto también generará retos, porque unos flujos de inmigración constantes durante muchos años también generará unos retos de integración de estas poblaciones que también se van a tener que solucionar, ¿de acuerdo? O sea, la inmigración es una parte activa del problema, pero no es ni la única y no viene sin retos añadidos. Esa transición demográfica lo que está diciendo es que aumenta la población en edad avanzada. Actualmente ya tenemos un 20% de la población con más de 65 años y alrededor del 60% está en edad laboral. Esto va a cambiar en los próximos 30 años mucho. Lo que vamos a ver es que va a haber en 2050, 1 de cada 3 personas de la población va a ser mayor de 65 años y que solo 1 de cada 2 personas va a estar en edad de trabajar. Este envejecimiento poblacional es muy marcado y no solo es muy marcado, sino que es muy distinto por regiones. Esto también hablábamos esta mañana, cómo estos retos afectan de manera muy distinta a todos los territorios. Aquí les enseño este ratio de envejecimiento, cómo es entre distintas regiones en España y Portugal. Vemos primero que solo mirando los colores, vemos que en los últimos 40 años ha envejecido España, ¿no? Vemos que todas las regiones han envejecido, pero no todas han envejecido por igual. Y aquí vemos, por ejemplo, el País Vasco tiene unos ratios de envejecimiento superiores a la media española, están en 35, pero también Castilla y León, Galicia, Asturias, mucho más envejecidas unas regiones que otras.
Y esta imagen, aparte de que solo habla de las diferencias regionales y tampoco está hablando de lo que pasará en los próximos años, también esconde lo que pasa dentro de cada región, porque una misma región tiene un ratio de envejecimiento muy distinto si hablamos de zonas urbanas o de zonas rurales. El envejecimiento que se está produciendo en zonas rurales es aún mucho más intenso porque a todos estos fenómenos que hemos dicho de mayor esperanza de vida, menores nacimientos y unos flujos migratorios que solucionan solo parte del problema, se les añade una despoblación muy importante. Y aquí hay un reto, que es este envejecimiento poblacional, que no está afectando a todos de todas las maneras, ¿no? Y en esta manera también se asemeja al reto que sería el reto digital, el reto de la transición ecológica, es que no todos están afectados por igual y esta transición, ¿no? Va a ser más costosa en algunos sitios que en otros y las soluciones también a implementar van a ser distintas. La parte central de mi presentación es un estudio que hemos realizado en CaixaBank Research sobre qué impacto tiene el envejecimiento focalizándonos solo en el crecimiento económico, porque normalmente hablamos de salud, de pensiones, ¿no? Yo quería hablar de qué impacto tiene que tengamos una sociedad más envejecida en la prosperidad económica de una sociedad. Y esto lo analizamos los economistas, lo medimos con el PIB per cápita. Si el PIB per cápita aumenta, es que en realidad el bienestar está aumentando en nuestra sociedad. ¿Cómo puede impactar el envejecimiento al crecimiento económico? Bueno, la primera visión es a través del margen extensivo. Si se envejece la población, se está reduciendo la fuerza laboral. Se reduce la fuerza laboral por una cuestión de tamaño, y ahora estamos viendo que se están reduciendo las cohortes en edad laboral, pero también porque estas cohortes, que cada vez son más mayores, tienen una proporción a trabajar distinta. Aquí les enseño la tasa de actividad por franjas de edad en función del grupo de 30 a 34 años. Independientemente del nivel educativo, lo que ven es que a edades más avanzadas la tasa de actividad es mucho menor. Y no mucho menor, sino que en algún momento las de 60 a 65 años, independientemente del nivel educativo, es casi la mitad, ¿no? Estamos hablando de tasas de actividad mucho menores. ¿Qué hace? Cuanta más proporción de gente tengamos de cohorte mayor edad, estamos reduciendo parte del tamaño, ¿no? de fuerza productiva que podría estar produciendo. Y esta es una parte de la historia y es una parte importante. La otra parte que no es negligible y que yo creo que tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de envejecimiento es que también hay cambios en la productividad. Las personas a lo largo de su vida tienen distintas habilidades. A la izquierda podemos ver el cambio en uso de habilidades de trabajadores en función de su nivel de edad. Y lo que está diciendo esto es que los trabajadores de mayor edad tienen unas habilidades distintas que los trabajadores más jóvenes. Esto no quiere decir menos o más. Estamos diciendo que tienen mayores habilidades de planificación, de lectura, por ejemplo, y menos habilidades tecnológicas, numéricas o la que a uno le vendría antes a la mente, que es las físicas, ¿no? Cuanto mayor es una persona, menos actividades físicas puede tener. A lo mejor lo que nosotros tenemos que cambiar la percepción es de que la misma persona su trabajo va a tener que cambiar solo por el cambio en las habilidades que sufre esta persona a lo largo de su vida. Entonces, también como servicio de empleo, como trabajador o incluso como empresario, vamos a tener que pensar que esta evolución de las habilidades les vamos a tener que acompañar a los trabajadores para que este cambio también se produzca. Porque si no se produce, lo que nos puede pasar es que, digamos, los trabajadores mayores son menos productivos. Y digo, no.
los hemos adaptado a estos cambios en habilidades que han tenido, ¿no? Y esto es un reto social, o sea, no es solo una cuestión del trabajador que tiene que adaptarse, del empresario que tiene que adaptar también su manera de trabajar, sino de todos que entendamos que estamos en una sociedad más envejecida, esta sociedad más envejecida va a necesitar esos trabajadores y esos trabajadores a lo mejor van a tener que trabajar distinto, ¿no? Otra parte importante de este cambio de habilidades es la tecnología, ¿no? Y aquí hay varios estudios que hablan de que las personas mayores son menos propensas a invertir, porque al final también su esperanza, su retorno va a ser menor, porque van a estar menos tiempo en el mercado de trabajo, y también son más reacios a adoptar cambios tecnológicos. Y esto quizás es verdad, pero lo podemos contrarrestar un poco, ¿no? Aquí yo os he enseñado a la derecha el uso de Bizum, que es una aplicación que tenemos, que CaixaBank es parte de los miembros de Bizum, y lo que hemos analizado en un estudio es cómo cada generación utiliza el Bizum. Y sí que todas las generaciones están aumentando el uso de Bizum, y durante la pandemia explotó. Pero ¿qué vemos? Vemos que los jóvenes ya están utilizando más del 12% de sus gastos corrientes de compras por tarjetas, retiradas de efectivo o Bizum, y ahora utilizan el 12%, solo usan el Bizum, solo usan el móvil. O sea que estamos entre una generación que va a ser mucho más fácil que utilice estos cambios tecnológicos, porque ya está en su ADN y ya los está utilizando. Y aunque las generaciones mayores aumenten su uso, seguimos viendo que incluso en un momento de pandemia, en el cual el uso del dinero en efectivo estaba restringido o no era tan recomendable, el uso de Bizum sigue siendo muy pequeño, aunque haya aumentado mucho, ¿no? Esto va a generar toda una serie de problemas, el hecho de que cada generación tenga también unas habilidades distintas, ¿no? Para ponerlo en cifras, nosotros hemos hecho un análisis que intentaba ver cuál era el impacto del envejecimiento en el crecimiento económico, y lo intentaba separar en la parte extensiva, es de la fuerza laboral, del tamaño de esta fuerza laboral, y la parte que se debe a cambios en la productividad. El resultado agregado es que a más envejecimiento en España, utilizando el envejecimiento que había en todas las regiones y el crecimiento del PIB per cápita, con un tipo de estimación con variables instrumentales para corregir para la endogeneidad, etc., lo que estamos viendo es que esta década un aumento de un 1% en el PIB en el envejecimiento va a reducir el PIB per cápita en 0,7%, ¿de acuerdo? Esto va a ser algo parecido en el 2030 y ya se va a reducir en el 2040, es decir, el envejecimiento ya no va a tener tanto impacto a partir del 2040, porque básicamente va a ser una sociedad tan envejecida que no va a haber más envejecimiento que siga provocando esta reducción del crecimiento económico. Pero lo que está esto diciendo es que a mayor ratio de envejecimiento crece menos la economía, ¿no? Esta es esta elasticidad de menos 0,4. Lo que hemos hecho es también descomponer esto en cambios en la fuerza laboral, es decir, cambios en la proporción de trabajadores respecto a la población, y cambios en la productividad laboral. Y lo que muestra esta estimación es que tanto monta tanto, es decir, que la mitad de este impacto viene por cambios en el tamaño de la fuerza laboral y la otra mitad viene por cambios en la productividad laboral. Esto no es determinístico, es decir, esto es lo que ha pasado en el pasado en España. Este es el resultado de lo que ha pasado entre 1980 y 2019 en España. Esto no quiere decir que tenga que ser así en las próximas décadas, pero esto es lo que el envejecimiento en España, esto es lo que ha traído un menor crecimiento, tanto por una menor fuerza laboral como por menor productividad. Si lo miramos por sectores y si analizamos las comunidades autónomas en función de la proporción de qué sector productivo es más prevalente, vemos un resultado muy interesante, que es que viene con el impacto es distinto en aquellas comunidades en que
ciertos sectores son más prevalentes. Y aquí viene parte de un poco de lo que intenta es, lo que soluciona en parte es el dilema de mayor envejecimiento va a provocar más productividad o menos productividad. Y la respuesta es un poco, depende de en qué sector. Es decir, en sectores como la industria, vemos que el mayor envejecimiento en realidad está provocando un aumento de la productividad, y esto es debido a que se pueden automatizar procesos productivos que permiten que aumente la productividad cuando tienes una sociedad más envejecida. Y otros sectores, como los servicios, o al menos en el pasado, ha sido más difícil hacer este proceso de automatización, y a mayor envejecimiento no solo se ha reducido la parte de la fuerza laboral, sino que también ha habido un impacto negativo en productividad. Pero estos resultados dependen de cómo reaccionemos nosotros al envejecimiento, ¿no? Y esto es un poco la tercera parte, ¿no?, que yo quería hacer hincapié aquí, es qué mecanismos podemos utilizar para paliar este impacto económico del envejecimiento. Y aquí el menú de propuestas yo creo que es amplio, pero ninguna solución aislada va a solucionar el problema. Es decir, que vamos a tener que aplicar todas las soluciones, y seguramente todas a la vez, para que esta transición sea lo mejor posible, ¿no? Sigamos imaginándonos a esta pareja en la motocicleta disfrutando de sus 3 horas más de vida que han ganado cada día. Y aquí tenemos, yo quería mencionar 3 ejes, seguramente se podría elaborar más, pero el primer eje sería cómo contrarrestamos el impacto del envejecimiento. El primero es demografía e inmigración. Potenciar la natalidad es una herramienta útil para contrarrestar el impacto del envejecimiento, es una herramienta útil, pero que tiene impacto en el largo plazo. Es decir, que hasta dentro de 20 años, cualquier nacimiento que ocurre ahora no va a empezar a trabajar hasta al menos dentro de 20 años. Es decir, una política a largo plazo, pero que sí que tiene impacto. La inmigración es lo contrario, una política a corto plazo nos permite reducir el porcentaje la proporción de gente en edad laboral va a aumentar si aumentan los flujos de inmigración, pero tampoco podemos aumentar los flujos sin límite, porque también se tienen que gestionar estos flujos, ¿no? Y esto, si vemos las noticias cualquier día, vemos las tragedias que supone la inmigración irregular y la dificultad que es tener flujos regulados de inmigración. O sea que es una cosa complicada. El mercado de trabajo, que os voy a contar en un foro como este, cómo no va a ser el mercado de trabajo clave para paliar el impacto del envejecimiento, ¿no? Aumentar la ocupación es bueno per se, también será bueno para paliar este envejecimiento poblacional. Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ¿no? Sara de la Rica ya ha mencionado la cronificación, ¿no?, de ciertos colectivos en el paro, sobre todo colectivos mayores. Estamos hablando de que tenemos una sociedad cada vez más envejecida. ¿Cómo podemos permitirnos tener a estos parados cronificados en esta situación, ¿no? O sea, mejorar la empleabilidad, y no solo de los jóvenes, sino de todos los trabajadores de todas las edades, es clave. Es clave para el impacto económico del envejecimiento que les estoy hablando, ¿eh? Es clave para muchas otras cosas también, pero es clave para esta cuestión en específico. Y aquí también se pueden plantear cuestiones más del sistema de pensiones. Si la esperanza de vida está aumentando cada día 3 horas, a lo mejor sería también normal que la edad de jubilación aumentara cada día en 1 hora. Que ya automáticamente tuviéramos una regla que dice que si aumenta en 3 horas, pues en 1 hora va a aumentar más a trabajar. Sí, y yo creo que si al trabajador se le plantean estos términos, va a ser más fácil entender por qué se tiene que alargar la edad de jubilación, porque vamos a estar jubilados muchos más años que las generaciones anteriores. Y aquí viene el otro
apunte con el sistema de jubilación es flexibilizarlo. Es decir, que no podemos pasar de 100 a 0, de estar trabajando a no estar trabajando, sino que a lo mejor va a tener que ser un sistema mucho más flexible que nos permita ir reduciendo el porcentaje de jornada e ir cambiando las habilidades que estamos realizando en nuestro puesto de trabajo, y esto va a permitir también convivir con una sociedad envejecida sin que tenga tanto impacto en el crecimiento económico. Educación y formación es la tercera pata, y es la tercera pata también que liga con los retos digitales y de transición ecológica, que es que tenemos que tener una educación cada vez en edades más tempranas, que se focalice en habilidades tecnológicas, pero también en habilidades no cognitivas, ¿no? Las relaciones sociales cada vez van a ser más importantes también. O sea, al final tenemos que cambiar un poco el chip de aprender conocimientos específicos a aprender, enseñar a aprender, porque los conocimientos que vamos a aprender ahora no van a ser los que vamos a necesitar dentro de 10, 20, 30 años. Entonces vamos a tener que aprender otra vez, cada vez, lo que necesitamos, esta formación a lo largo de la vida laboral. Así que aquí acabo yo la ponencia. Espero no haber ido muy rápido aquí al final, pero les agradezco mucho su atención. Pueden ver aquí. Si quieren, pueden ver aquí en la web de CaixaBank Research, pueden ver los resultados y los estudios que estamos realizando al respecto.